Hay dos planes para Gaza. Tenemos el plan de Europa para Palestina, el plan de Europa para Gaza, y tenemos el plan Kushner-Netanyahu-Trump para Gaza. La pregunta es, ¿cuál plan quieren ustedes? Tenemos el plan de Europa para Palestina, donde Palestina es un estado autónomo, soberano, en donde se respetan los derechos de los palestinos y la autodeterminación de los palestinos sobre sus tierras. Y tenemos el plan Trump-Kushner-Netanyahu, en donde no hay Estado para los palestinos, no hay respeto para sus derechos individuales, para sus derechos como pueblo tampoco, no hay soberanía, no hay autodeterminación. En este plan lo que tenemos son playas en Gaza. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuál plan quieren ustedes? Aquí yo veo una escisión muy fuerte, es lo que estoy viendo ahorita, pero se da dentro de Occidente. De hecho, yo publiqué hace alrededor de un mes un tweet en donde dije que Israel y Estados Unidos pueden bombardear a Europa, porque Europa tiene una misión histórica en este momento. La solución de todos los problemas que hay ahorita en el mundo, y específicamente en Ucrania y en Gaza, pasa por Europa. Europa es el que tiene la solución de todos los problemas. Pero si Europa se independiza y ya no sigue los dictados de Israel y de Estados Unidos, y me refiero específicamente al Estados Unidos, del nacionalismo blanco, de la extrema derecha, de los republicanos, del cristianismo evangélico, del el ala conservadora, no al Estados Unidos de los demócratas, es decir, al actual Estados Unidos. Sí, repito, Europa ya no se ciñe sus dictados. El siguiente en la lista para Israel y para Estados Unidos es Europa, y pueden incluso bombardearlos. Yo aquí lo que estoy viendo es una escisión dentro de Occidente, no ya la escisión clásica Oriente-Occidente entre China, Rusia contra Occidente, los BRICS, contra el G7. No, yo estoy viendo una decisión que yo veo, y es la próxima guerra que yo veo. Pero todo esto va a depender de Europa. Europa tiene la solución en sus manos. Europa, la vieja Europa es la que está liderando los valores democráticos. En estos momentos es el ala progresista. Ellos son los que pueden poner la solución a estos problemas. Es Europa quien tiene la solución. Pero esto va a requerir que Europa termine la guerra en Ucrania y tenga que aceptar el dominio de Rusia sobre sus fronteras naturales. Sí, y créanme, a mí no me gusta la Rusia de Putin, a mí no me gusta esta Rusia de Putin, porque esta Rusia representa la extrema derecha, es una Rusia xenófoba, etnocéntrica, racista, y no olvidemos, no perdamos de vista que muchos rusos, mucha gente que está con Putin apoya a Donald Trump. No, veía yo los disparates que escribe este filósofo Alexander Dugin, que es un adorador de Trump y de Putin, que es un geopolitólogo, ¿no? Que está proponiendo las viejas teorías de la geopolítica clásica, del Heartland. Nada nuevo, puro fanatismo, puro ideologismo, y escribe disparates en sus redes apoyando completamente a Trump, adorándolo, deificándolo, ¿no? Y ahora que ocurrió el asesinato de Charlie Kirk, poniéndolo a la categoría de un dios, elevándolo a la categoría de Dios. Pero Europa lo tiene que entender, ¿sí? Y tiene que pactar con Rusia y conciliar con Rusia para poner el orden en el mundo. Así como ahorita Europa está liderando, sí, la lucha por los palestinos,
Y es Europa en estos momentos, la vieja Europa decadente, la que enarbola los valores democráticos, la que está dando la lucha. Esos valores, aquellos valores de la Ilustración, que nos gusten o no, son lo mejor de Europa. Esos valores de prevalecer son los que van a poner fin a este problema. Pero ello implica entender que la Rusia de toda la vida, que es una Rusia imperialista, porque Rusia es un país de toda la vida imperialista, tiene que tener dominio sobre sus fronteras naturales. No voy a usar el término violentos, eso se lo voy a reservar a los israelíes y a los nacionalistas blancos que lideran ahorita Estados Unidos y que son sajones y germanos y arios, son las razas germánicas, son los pueblos bárbaros que invadieron a Roma. No voy a usar ese mote salvajes para referirme a los rusos, pero sí son pueblos también muy bélicos, aguerridos, y son imperialistas al igual que lo es Estados Unidos, que lo es Israel. Entonces Europa necesita hacer ese reconocimiento del llamado espacio natural, ¿no?, que reclama Rusia para sí, ¿no?, apelando a aquellas teorías de la geopolítica clásica del siglo XIX, estas teorías como la idea del Lebensraum, de un espacio vital que manejó la Alemania nazi. Entonces Europa tiene que conciliar con Rusia para que se termine todo esto. El fin de este problema lo tiene Europa en sus manos. Ellos tienen la solución y tienen que ceder para ganar. Sí, como ya lo dije, a mí no me gusta la Rusia de Putin, no estoy con esa Rusia imperialista, pero sí creo que Europa tiene la solución en sus manos y tiene que independizarse de Estados Unidos para lograrlo. Pero cuando lo haga, se va a dar esta gran escisión, la gran escisión, y puede haber una guerra no entre Estados Unidos y Rusia o China, sino entre Estados Unidos e Israel contra Europa. Ese es el bombardeo que yo veo. Sí, Europa no tiene el armamento que tienen los israelitas y Estados Unidos, pero tiene mucha fuerza y tiene el apoyo del mundo. Ahora que se votó en la ONU, lo demostraron. ¿Sí? Entonces, aquí mi tesis, y esta es una tesis mía personal, nada que ver con la tesis no que está presentando John Mearsheimer, ¿no? Que de manera bastante apresurada declaró el fin del orden liberal. Mi tesis es más bien que hay una escisión en Occidente entre Europa y Estados Unidos, es decir, el orden liberal democrático contra el orden de la realpolitik. Yo así les llamo, la extrema derecha le llaman a este orden el globalismo versus el nacionalismo, que además hay que decir que esta idea de globalismo es un plot de la extrema derecha, no hay tal globalismo, ¿sí? Bueno, en mi tesis yo a estos dos órdenes, o dos más bien paradigmas del sistema internacional, yo les llamo la lucha del orden liberal democrático versus el orden del realismo. Esa es la lucha real que está ocurriendo ahorita. Les pido, por favor, no apelemos a esas etiquetas obtusas, globalismo versus nacionalismo. Eso es un discurso de la extrema derecha. Ese no es mi discurso. Mi discurso es la lucha entre el orden liberal, que está abanderando en estos momentos Europa, versus el orden del realismo, que están abanderando la extrema derecha mundial, la extrema derecha internacional, el nacionalismo blanco, los republicanos aquí en Estados Unidos, Israel, contra Europa. Y esta es la batalla que se está dando en este momento. Europa tiene la solución en sus manos, ¿sí? Esta es la batalla que John Mearsheimer, ¿no?, ha denominado un poco como la batalla entre el liberalismo, ¿no?, y el nacionalismo. Estas tesis son de él y de otros pensadores. Yo no la llamo así. Y esta es la lucha y la gran decisión que yo veo. Es la gran lucha, a diferencia de John Mearsheimer, quien considera que esta lucha ya está zanjada y que ganó
que ganó el orden nacionalista y que se desplomó el orden liberal. Yo no creo eso. Eso no va a pasar. Ahorita lo que está aquí perviviendo es el orden democrático liberal. Y miren, yo sé que el liberalismo, el orden democrático, no representa mi más genuino deseo, mi ideal para el mundo, para la política. Mi ideal es izquierda por completo. Es un paradigma totalmente de avanzada, socialista. Pero esto es lo que estamos viendo. Esta es la decisión. Y si hay que decidir entre el orden liberal democrático que respeta los derechos humanos, por lo menos, y el orden salvaje, el orden que nos prometen y nos están dando ya los realistas, la extrema derecha, pues nosotros vamos a elegir el orden liberal. Es claro para mí. Yo quiero el orden liberal democrático y en esta batalla que se está dando, en estos dos planes que hay para Gaza, tenemos que escoger el plan de Europa para Gaza. Es muy sencillo. Tenemos dos planes para Gaza. El plan de Europa para Palestina, el plan de Europa para Gaza, en donde tenemos un Estado autónomo para Palestina, hay un Estado palestino, hay soberanía, hay autodeterminación, hay respeto de los derechos fundamentales de los palestinos, o tenemos el plan Trump-Kushner-Netanyahu para Gaza, en donde no hay soberanía para los palestinos, no hay un Estado palestino, no hay derechos para los palestinos ni respeto de sus derechos, y sí hay negocios y playas en Gaza. Entonces, ¿cuál plan quieren ustedes? Para mí es muy claro, ¿no? Y aquí estamos viendo, es muy sencillo decirlo. Civilización o barbarie. ¿Qué queremos para Gaza y qué queremos para el mundo? Civilización o barbarie. No, la frase de Rosa Luxemburgo, la socialista Rosa Luxemburgo. ¿Qué queremos para Palestina y para Gaza? Que es una frase que además Netanyahu se ha apoderado cuando se refiere a los árabes, a los palestinos, paradójicamente porque la extrema derecha odia al socialismo. Netanyahu odia a la izquierda, es un extremist right-winger, es un extremista de la extrema derecha. Él odia y detesta el socialismo. ¿Por qué usa la frase? ¿Por qué usa la frase de Rosa Luxemburgo Netanyahu sobre socialismo y barbarie? ¿Por qué no tienen, no? Ni siquiera una propuesta, por cierto. Pero bueno, aquí lo importante es esto. ¿Cuál plan queremos para Gaza? Y aquí sí tengo que decir lo siguiente. En la ecuación no está Hamás. Y esto lo tenemos que aceptar. No es lo que yo quiero. Yo reconozco a Hamás como la resistencia palestina. Hamás son los herederos legítimos de la lucha histórica de los palestinos que comenzara con la OLP en los 60s, la lucha de Arafat. Hamás representa a la resistencia palestina en Gaza. Y no estoy de acuerdo con ello, pero lo tenemos que entender, tenemos que dar algo para ganar. Y los palestinos tienen que pacificarse y tienen que renunciar, deben de renunciar a la existencia de Hamás para ganar. En la ecuación del plan europeo para Palestina no está Hamás, y esto tenemos que aceptarlo. Los valores que Europa enarbola son valores democráticos, liberales. No hay cabida para Hamás, y mucho menos hay cabida para Hamás en el plan Kushner, Netanyahu, Trump. Y esto es algo que tenemos que entenderlo y aceptarlo para poder avanzar. ¿Sí? Para que el orden democrático, liberal, perdure. Europa está liderando esta lucha. Tiene una misión histórica en estos momentos Europa, enorme. En ellos está la solución de todos los problemas. Acabamos de escuchar el discurso histórico que dio Petro en la ONU.
¿Habló por todos? Yo creo que, bueno, yo cuando lo oí sentí que estaba hablando por el mundo entero. Petro estaba hablando por todo el mundo, por todos nosotros. Y yo lo oí a Petro en la línea del pensamiento democrático liberal de Europa. Y todos los pueblos del mundo en este momento están con ese orden para Palestina. Solo Israel, solo Estados Unidos, solo la extrema derecha no quieren un Estado palestino, pero el mundo entero queremos el Estado palestino y Europa cuenta con todo nuestro pueblo. Yo en este momento, lo digo aquí abiertamente, me reparto, escojo y elijo el plan de Europa para Palestina. Y hago un llamado desde aquí, desde este humilde lugar, desde este humilde canal, hago un llamado para los europeos, le hago un llamado a Europa. Le pido a Europa que asuma su rol histórico, el papel histórico que tiene en este momento de pacificar al mundo, de renunciar a la guerra contra Rusia, aceptar los límites naturales que la Rusia imperialista está poniendo sobre su territorio, apelando a aquellas viejas tesis del Lebensraum, del espacio vital, aquellas tesis reaccionarias, pero Europa necesita aceptarlo para ganar. Si Europa no hace esto, va a depender de Estados Unidos. Y lo que viene para Europa, para lograr su liberación, es un bombardeo de Israel y Estados Unidos sobre Europa, o bien la esclavitud permanente, la servidumbre ante Israel y Estados Unidos. Entonces, Europa tiene una misión histórica. Quiero decir también que este orden democrático, a hacer hincapié, no representa mi visión del mundo, mi cosmovisión, mi ideología, no es lo que yo quisiera, pero lo prefiero 1000 veces al orden del realpolitik, al orden del realismo de la extrema derecha. Son dos paradigmas. Recuerden que estamos en un sistema internacional y aquí hay dos paradigmas en pugna. Yo les llamo el orden democrático liberal y el orden del realismo. La extrema derecha, los reaccionarios le llaman el globalismo versus el nacionalismo, pero esa es una falsa caracterización. Esa es una propaganda de los desinformadores. La real lucha que hay aquí es entre un orden democrático y un orden realista. El orden realista, donde todo se cifra en el poder, en el dominio, y el orden democrático, en donde hay negociación, en donde hay bilateralidad, multilateralidad, cooperación. Entonces tenemos dos órdenes a elegir. No son tal vez los órdenes que nosotros querríamos, los que elegiríamos, pero son los que hay, y nosotros, la avanzada, la vanguardia del pensamiento del mundo, la izquierda, tenemos un papel histórico en el que tenemos que asumir que no hay otra elección en este momento más que el orden democrático que nos está dando Europa. Quiero decir, además, que esta decisión que yo veo, esta es una tesis mía por completo, es mía, es algo que yo estoy viendo, lo veo esta decisión tremenda y además la vi todo el conflicto mientras estuvo Biden. Sí, ahí quien hizo la guerra no fue Biden, ahí quien mandó todo el tiempo, quien decidió la política exterior sobre Palestina durante la guerra fue Anthony Blinken. Ahí Biden no tuvo nada que ver, ni Kamala Harris. Ellos obedecieron como liberales que están chantajeados, que están manipulados para aceptar los designios de los neocons, de la extrema derecha, de Israel, del republicanismo en Estados Unidos, del supremacismo blanco. Sí. Y esta tesis es mía, es lo que yo veo, es una decisión la que yo veo, es lo que yo propongo ahorita, como el conflicto más cercano que yo veo a corto plazo es la guerra contra Europa por parte de Israel y Estados Unidos. Es la decisión que yo veo venir, eso es lo que veo. Lo que se invoca, ¿no? Siempre
los BRICS contra el G7, Oriente contra Occidente, China y Rusia contra Estados Unidos y Europa, eso para mí ya no tiene sentido. La verdadera lucha se está dando dentro de Occidente. Esa es la verdadera decisión y no está zanjada y no ha terminado como creyó Mearsheimer. Se adelantó, se equivocó en su análisis. Entonces, aquí está la vieja Europa. ¿Quién lo iba a decir? La vieja Europa, con sus decadencias y sus problemas y sus errores, es la que está dando la lucha y es la que tiene la solución en sus manos. Así que nosotros, la gente libre del mundo entero, no importa de qué ideología política seamos, de qué religión, de qué preferencias de toda índole, aquí tenemos que unirnos para apoyar a Europa, porque Europa está liderando esta batalla espiritual. Europa, en esta plenaria que se hizo en la ONU, en este reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido, Francia, Portugal y Australia y también Bélgica, aunque impuso condiciones. Entonces, hay dos planes para Gaza. Tenemos el plan de Europa para Palestina, el plan de Europa para Gaza, donde hay un Estado autónomo, hay un Estado palestino autónomo, soberano, en donde hay derechos para los palestinos, se reconocen sus derechos, se garantizan, hay soberanía, hay autodeterminación, hay autonomía del pueblo palestino. Y tenemos el plan Kushner, Netanyahu, Trump para Gaza, en donde no hay un Estado palestino, no hay soberanía para Gaza, no hay derechos para los palestinos, no hay autodeterminación y por supuesto mucho menos hay Hamás. Lo que hay es dominio, lo que hay es playas en Gaza. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuál plan quieren ustedes? ¿El plan de Europa para Palestina o el plan Kushner, Netanyahu, Trump para Palestina? Entonces, recapitulando, tenemos que está el plan de Europa para Gaza. En el plan de Europa para Gaza hay un Estado palestino, hay soberanía para el pueblo palestino, hay respeto a sus derechos civiles, respeto de su derecho a la autodeterminación sobre su territorio, sí, pero no hay Hamás en este esquema. Y en el plan Kushner-Trump-Netanyahu no hay un Estado palestino, no hay respeto tampoco a la soberanía del pueblo palestino, ni a sus derechos civiles, ni a su derecho de autodeterminación, y obviamente tampoco hay Hamás en este esquema. No, veo también una escisión, la escisión de Europa. ¿Sí? Esta escisión se da dentro del orden occidental, no es la clásica escisión Oriente-Occidente o BRICS G7 que manejan algunos analistas, que ya han propuesto varios geopolitólogos, ¿no? Y no es que no esté pasando esa escisión, pero esta escisión es más profunda. Esta escisión va dentro del orden occidental y tampoco es la escisión, no estoy hablando tampoco de la escisión entre globalistas y nacionalistas como propone la extrema derecha. Mi tesis es que se trata de la escisión de Occidente, la escisión del orden democrático liberal, que en este caso lo representa Europa, y el orden del realismo, que abandera la extrema derecha, ¿no? Y que en este caso lo representaría Israel, Estados Unidos y la extrema derecha mundial, ¿no? Entonces mi tesis tampoco es la tesis del Harland de la geopolítica clásica, ¿no? De la cual hacen eco gente fanática como Alexander Dugin o el propio John Mearsheimer, ¿no? Mi tesis es más bien una tesis de geopolítica crítica que he venido enarbolando desde hace varios meses, ¿no? Alrededor de varios meses, y que además no tiene que ver con la tesis del realismo, sino que se opone al realismo y rechaza sus tesis. Y bueno, de esto, ¿no? Todo esto, de esto hay prueba, todo esto está sentado en documentos, ¿no?
que se han estado trabajando, ¿no? Decir también que cuando habló Petro me recordó varias charlas que yo he tenido con la gente con la que suelo hablar de estos temas acerca del supremacismo israelí, y que específicamente yo les he dicho a varias personas que la idea del pueblo elegido es un disparate, que no hay pueblo elegido, que la humanidad, si existe un Dios en realidad, la humanidad entera en su totalidad tendría que ser el pueblo elegido, ¿no? Y que ese Dios existir pues tendría que gobernar para todos, ¿no? Y bueno, de hecho, yo hace algunos años dejé en un blog, hace varios años ya, ideas similares en donde, bueno, yo formulaba críticas muy fuertes contra Israel en una época en que nadie hablaba así, en que nadie pensaba así. Todo el mundo estaba a favor de Israel, nadie estaba con este tipo de ideas, y bueno, estas ideas incluso, que son ideas avanzadas, estas ideas incluso las han tomado los bots que me acosan y que plagian mis textos y mis ideas, las han tomado directamente, sacaron un tweet que es como una copia, una calca idéntica de esa tesis que yo propuse, haciendo no la crítica del derecho de retorno que tanto ha argumentado Israel a través de un mito bíblico, ¿no? Y que en ese momento, les digo, nadie enarbolaba, no sé, solamente gente como, no sé, Norman Finkelstein, Noam Chomsky, no sé, ¿no? Gente así. Y bueno, sí, ahí están esos textos, ¿no? que yo dejé. Y bueno, sí, ¿no? Una crítica que yo hice hace años, cuando nadie pensaba así, o sea, nadie, quitando a Norman Finkelstein y no sé, a Noam Chomsky, a figuras así, todo mundo tenía un pensamiento muy cerrado, ¿no? de este tema. Entonces, bueno, me recordó bastante a mis propios pensamientos, mis propias ideas que he compartido con mucha gente con la que hablo de esto. Y bueno, en general creo que Petro, como ya dije, habló por toda la humanidad y expresa, ¿no?, lo que toda la humanidad quiere decir sobre el genocidio de Gaza, lo que todos estamos sintiendo sobre Gaza. Y aquí hay que decir que el genocidio en Gaza, ¿no?, la lucha por la liberación del pueblo palestino se ha convertido en la lucha más importante a nivel mundial en estos momentos. Es una lucha que ya es de toda la humanidad, es una lucha planetaria. Y bueno, la defensa del pueblo palestino, del territorio de este pueblo, de su derecho a la constitución y construcción de su propio Estado, ¿no?, la legítima construcción de su propio Estado sobre sus tierras, es hoy por hoy, desde mi punto de vista, la vanguardia de todas las luchas que hay en estos momentos, ¿no? Y bueno, también dije que Israel y Estados Unidos podrían bombardear a Europa si Europa se les sale del huacal, ¿sí? No digo bombardear a Latinoamérica, porque ya lo están haciendo, ya está bombardeando Estados Unidos a Latinoamérica, se están tirando drones con bombas para asesinar a personas que van en lanchas en el Mar Caribe. Esto es muy grave y ya hice un video de esto, ¿no? Y bueno, ya también han bombardeado Asia, ya se ha bombardeado África y de hecho se han saqueado muchos recursos de allí, ¿no? Y bueno, decir también algo muy importante, que esto no es recapitulación, esto creo que no lo mencioné, y es decir que el genocidio en Gaza durante el periodo de Biden lo operó Blinken. Anthony Blinken estuvo a cargo de esa operación de genocidio. No lo operaron ni Biden ni Kamala, ¿sí? Durante el genocidio, ¿no? Es decir, durante el mandato de Biden, ya vimos en el genocidio la puesta en marcha del dominio del lobby israelí sobre la política exterior estadounidense. Y debe quedar en claro, y esta es una tesis mía totalmente, mi tesis es que, analizando, ¿no?, su política, mi tesis es que la política exterior estadounidense no la decide el presidente, sino que la decide el Departamento de Estado. Y esto es así, o sea, no solo es una tesis mía, o sea, si estudias el sistema político de Estados Unidos, si estudias su forma de gobierno,
es verdad que el secretario de Estado está concernido, ¿no?, siempre con asuntos de la política exterior. Pero además de que no es el presidente quien decide la política exterior de Estados Unidos, sí, sino que tomamos en cuenta que, como nos lo han mostrado analistas como John Mearsheimer o el sociólogo James Petras, si tomamos en cuenta que al Departamento de Estado lo dirige ya desde hace varias décadas el lobby israelí, entonces por transitividad tenemos que aceptar que la política exterior de Estados Unidos no la hace Estados Unidos, la hace Israel. El lobby israelí, por lo menos, si no todo Israel, el lobby israelí, que está compuesto tanto por israelíes, ¿no?, y con doble nacionalidad, o con israelíes que hacen presión desde el exterior a través de grupos de presión judíos, ¿no?, del lobby sionistas, como del lobby en sí sionista ya estadounidense, que está compuesto por judíos estadounidenses, ¿no? Entonces, quiero decirles que, y esto no se los dijo ninguno de los geopolitólogos de supuesta alta alcurnia, que en realidad son desinformadores, esto no se los va a decir nadie. En realidad, todo el tiempo que estuvo la guerra en Gaza con Biden, hubo una escisión al interior de la Casa Blanca. Siempre hubo una escisión, una lucha intestina entre Biden, Harris, Anthony Blinken, que representa al lobby israelí. Porque Anthony Blinken es un neocon, sí, él es un digno representante de la política neoconservadora estadounidense. Él simpatiza con planteamientos completamente radicales de la extrema derecha, y eso estuvo operando durante todo 2024 y parte de 2023, pero eso nadie se los dijo, nadie, ningún supuesto geopolitólogo, ningún tuitero, eso nadie se los dijo, porque hay mucha desinformación y hay mucha gente que está allí supuestamente informando, no con ideas no buenas, que en realidad tienen otra función, tienen otro rol. Su rol es desinformar. Entonces quiero que sepan, y esto lo digo aquí como una primicia, aquí en mi canal, no lo he dicho en ningún lado y no se lo he oído decir a nadie, pero tienen que entender que siempre hubo una escisión entre Blinken y Harris Biden, y eso nadie se los dijo, ¿sí? Porque el lobby israelí está liderando y manejando la política exterior de Estados Unidos junto con el Pentágono, junto con el complejo militar industrial, el lobby de las armas, la extrema derecha republicana, el nacionalismo blanco. Ellos son los que llevan la política exterior de Estados Unidos, no los demócratas, son los republicanos, son la extrema derecha. Sí, entonces, bueno, estamos entonces al interior de una decisión abismal, ¿no?, del orden occidental, que puede llevarnos a una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Europa, pero esto ocurrirá solo si Europa se da cuenta de su posición histórica, de su valor que tiene, de la misión histórica que tiene en este momento, de la importancia que tiene geopolíticamente todavía, y si se atreve a recuperar, ¿no?, lo mejor de los valores democráticos que siempre han caracterizado a lo mejor de la vieja Europa, de aquella Europa ya decadente, y que sin embargo fue la que cimentó los valores de la Ilustración, que son grandes valores humanos universales que deberían ser abrazados con amor por todo el globo, independientemente de que los practiques o no, pero que debes de escucharlos, debes de escuchar los valores de la Ilustración. Y hay muchas ilustraciones, además, en otros pueblos, por cierto. Entonces, son esos valores, lo mejor de Europa, los valores de la Ilustración, los que van a empoderar Europa, los que pueden empoderar a Europa con el apoyo, sí, masivo y categórico de toda la humanidad, ¿no? Porque toda la humanidad estamos con ellos, estamos con el plan
de Europa para Palestina, ¿no? No con el plan de Kushner, Trump, Netanyahu para Palestina, que es el plan de la extrema derecha, que es el plan del nacionalismo blanco, del nacionalismo cristiano, del cristianismo evangélico, de la extrema derecha. Entonces, bueno, terminamos diciendo que hay dos planes para Gaza. Sí, el plan de Europa para Palestina y el plan Netanyahu, Trump, Kushner para Palestina. La pregunta es, ¿qué plan quieren ustedes?